Ya son casi un mero recuerdo en nuestras vías, los trenes nocturnos. Sin embargo, en Europa la situación es muy distinta y pronto podrían tener importantes novedades para varias ciudades españolas, y te lo cuento en este vídeo. Parecen pertenecer al recuerdo de antaño, los trenes nocturnos, tren hotel o coches cama, que unían grandes distancias y largos viajes de madrugada, incluyendo vagones con camas. Una forma de viajar que, a pesar de parecer lejana, siempre ha mantenido un gran encanto y posibilidades viajeras, especialmente para el turismo. En España había pocas rutas, pero algunas eran muy populares, incluyendo trenes internacionales como el Lusitania, que unía Madrid y Lisboa y que desapareció con la llegada del COVID, sin que se haya recuperado, pues Renfe parece haber dado la espalda a este tipo de servicio. Sin embargo, en el resto del viejo continente incluso se puede hablar de un verdadero resurgir, más aún con la cada vez mayor concienciación medioambiental, al ser el tren un sistema de transporte mucho más respetuoso con el medio ambiente que el avión o el vehículo privado, y también por la posibilidad siempre atractiva de empezar el recorrido en una ciudad y comenzar tu jornada en el destino a primera hora del día siguiente. La Unión Europea, además, parece estar dispuesta a potenciar este tipo de transporte y para ello va a respaldar una red de trenes nocturnos que conectaría 13 grandes ciudades europeas con hasta 10 rutas, incluida Barcelona, con un nuevo proyecto que prevé crear 4 líneas de tren internacionales, que serán conocidas como Nightjet y que incluirán una ruta que unirá Barcelona y Zúrich a partir del 2024 y la ciudad condal con Ámsterdam en 2025. Para ello, las compañías ferroviarias públicas de Francia, Alemania, Austria y Suiza se han unido para llevar a cabo este proyecto que cruzará de lado a lado, de norte a sur, el continente. Curiosamente, el nombre de Nightjet es por el que se conocen los trenes de la compañía ferroviaria austriaca que circulan de noche y que actualmente funcionan en Austria, Bélgica, Alemania, Italia y Suiza, echando por tanto en falta a compañías como la italiana o la propia Renfe, de momento sin subirse a este tren. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Las dos primeras líneas de este nuevo proyecto entraron en funcionamiento el pasado mes de diciembre y uniendo Viena y Múnich por un lado y Zúrich, Colonia y Ámsterdam por otro, además de una conexión entre Zúrich y Roma con parada en Milán. A finales de este año se prevé que queden unidas también Viena y Berlín con Bruselas y París, y finalmente en diciembre de 2024 empezarían a circular los trenes directos entre Barcelona y Zúrich para más adelante enlazar la ciudad condal con la capital holandesa. Este proyecto tan ambicioso responde al aumento de la demanda y uso de trenes nocturnos en Europa, un medio de transporte que parecía condenado a desaparecer hace unos años, pero que ha conseguido resurgir gracias a la toma de conciencia de muchos usuarios que entienden la necesidad de apostar por una movilidad más sostenible. De hecho, el inicio de la creación de estas rutas coincidió con el Año Europeo del Ferrocarril, el 2021, y pretende fomentar el uso del tren por ser un medio de transporte más ecológico y seguro. Sin embargo, esta red podría ir a más con el paso del tiempo y el respaldo de la Unión Europea parece ser clave, también en España, sobre todo en Cataluña, donde aparte de esa línea con Zúrich y Ámsterdam, se quieren promover nuevas líneas entre Cataluña y el sur de Francia con ciudades como Toulouse, con la colaboración de Ferrocarrils de la Generalitat, y también hay en mente un proyecto para unir en el futuro Lisboa y La Coruña por un lado y con Madrid por otro. En Italia también se van a potenciar las rutas nocturnas entre París, Milán y Venecia y las conexiones Roma-Múnich y Milán-Múnich, y con rutas de gran atractivo como las que unen Hungría y Austria y el oeste de Rumanía, o la Múnich-Viena-Budapest, además de mejorar la línea existente entre Ámsterdam y Londres. En cuanto a la ruta que más nos afectará a medio plazo, la Barcelona-Ámsterdam, poco a poco vamos sabiendo más detalles y, por ejemplo, ya se sabe que la ruta partirá de Ámsterdam por la tarde y parará en Rotterdam, Amberes, Bruselas, Lille, Montpellier o Perpiñán, así como Figueres y Girona ya en territorio español, para finalmente llegar a Barcelona al día siguiente, sin concretarse de momento el tiempo de recorrido, aunque dejándose muy claro ese extra tan especial de que entre puntos
punta y punta de la ruta dará tiempo más que de sobra para dormir, y también la opción de dividir el viaje en partes para conocer algunas de las ciudades por donde pasarán los trenes, con 2025 como fecha para su inicio y a la espera de concretarse un mes más exacto, aunque la primavera es el principal objetivo, y aprovechar así el gran potencial turístico de esta ruta durante el periodo de más viajes de este tipo del año, estando ahora mismo en ese periodo previo para adaptar los trenes a esos futuros servicios. Sin duda, una de las claves y retos que tienen por delante este tipo de rutas son las diferencias aún existentes entre países en varios temas ferroviarios, como anchos de vía o sistemas de seguridad o señalización, un detalle que avanza todavía muy lentamente en el viejo continente y que será clave el día de mañana para poder tener más rutas entre países sin barreras ni problemas logísticos que en muchos casos requieren de largos periodos de homologación y puesta a punto de los trenes. Uno de los detalles que más ha sorprendido recientemente en la esperada ruta con la capital de Países Bajos es que esos trenes no pararán ni pasarán por París, la ciudad teóricamente más atractiva entre origen y destino, con la excusa de que se alargaría demasiado el viaje, según sus responsables, si bien todo hace entender que se deberá a la creciente competencia que se va a crear en esta ruta con la capital francesa por la llegada de Renfe prevista para el próximo año, como comentamos recientemente en un vídeo del canal, y la presumible respuesta creciente de los ferrocarriles franceses. El otro punto del que habrá que seguir pendientes es de la nueva línea transfronteriza aprobada por Bruselas que unirá mediante un tren regional, pero no nocturno, las 4 capitales de provincia catalanas con las principales ciudades del sur de Francia y que irá a cargo de Ferrocarrils de la Generalitat, donde ya se avanzan en las conversaciones entre las regiones afectadas y de las que seguiremos muy atentos. Recordemos que la última ruta en unirse a la red ya existente es la sugerente Bruselas-Berlín, que en 2024 se va a extender hasta Praga pasando por Dresde, potenciando así el carácter turístico y atractivo de estas rutas al parar y pasar por destinos de gran potencial turístico para el visitante, un sistema de transporte que, como veis, parece coger nuevos bríos y que podrían popularizarse con fuerza en los próximos años, ojalá que también en rutas internas en nuestro país. Y aquí lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.